Vamos a orar. Ok, bendito Padre, pues te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad de juntarnos como iglesia y pues escuchar tu palabra, alabar tu nombre, Padre. Te pedimos que tú prepares nuestros corazones para recibir de tu enseñanza y estar dispuestos a obedecer y que tú nos puedas enriquecer mucho, Padre. Te pedimos que pues todas las gentes que todavía están tratando, o sea, nuestros hermanos de la iglesia que están tratando de ingresar, lo hagan y que podamos todos recibir esta enseñanza. Guía a Mauricio, guía a Miguel y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Mauricio, tienes la palabra. Gracias, Miguel. Y buenos días a todos nuevamente. Gracias por permitirme continuar con el estudio. La verdad es que la oración de Ana me ha traído muchas enseñanzas que me gustaría compartirlas todas, pero siempre el tiempo es limitado, ¿no? Es el recurso más valioso que tenemos y el que pues nunca nos va a alcanzar. Pero ahora sí, entrando en materia con la oración de Ana, y debo decir que es un cántico y una oración tan importante dentro de las mujeres en la Biblia que también les había compartido, que había pues muchos otros, ¿no? Que también nos comparten esta grandeza de poder hablar gracias a Dios, ¿no? Como el ejemplo de María o Miriam en Éxodo, ¿no? En Éxodo 15 dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. También el cántico de Débora con Barak, ¿no? Decía Jueces el capítulo 5, oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. O el mismo de María, le dice en Lucas 1, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1 más adelante en el 49 dice, porque me he hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Creo que todos estos poemas de estas mujeres en el mundo antiguo son poco abundantes en la Biblia. Por lo general, los hombres bueno, hasta la fecha, ¿no? Y en el mundo antiguo, pues no tomaban a las mujeres, o no les daban la oportunidad de poder estudiar, aprender, leer o escribir. Digo, hoy lo vemos en las calles de una manera que no creo que sea tan agradable. Sin embargo, en la Biblia, pues siempre hemos visto que respeta a las mujeres que sirvieron a Dios. Y aunque no le sirvieron a Dios de la misma manera que los hombres, su trabajo para Dios fue en realidad muy importante, demasiado. A menudo las mujeres cuando en realidad servían a Dios lo hacían de la mejor manera y más leal incluso que los hombres. Pero ¿por qué lo digo? Ana dijo las palabras en este cántico, en esta oración, pero estaba hablando del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Las palabras sí, yo creo que eran las de ella, pero Dios le dio el poder y el conocimiento para pronunciarlas. Ese hecho, claro, cuando comparamos la oración de Ana con otros pasajes similares, como la profecía de Zacarías en Lucas también 1, ¿no? Que dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Segunda de Samuel, incluso en el capítulo 22, más adelante, ¿no? Dios quiera que nos dé justamente ese tiempo y que me permitan compartirlo también, ¿no? Ahí Miguel, guiño, guiño, habló a David, ¿no? Dice, segunda de Samuel, capítulo 22, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y la mano de Saúl, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Es decir, en la Biblia las mujeres pueden hablar por el poder del Espíritu Santo, al igual que los hombres. Incluso María cuando visita a Elizabeth, ¿no? Igual, Lucas 1, ¿no? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, ¿no? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, el Espíritu es el que habla, ¿no?
Y justamente quiero empezar con la primera Samuel 2:1, cuando dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová y mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Hay una parte interesante cuando empieza este versículo, porque en otras versiones, incluso en las que están en inglés, se refieren a esta parte de mi corazón se regocija en Jehová como, después dice, mi cuerno es ensalzado en Jehová. Hablan de un cuerno, y en inglés está así, horn, ¿no? El comienzo de esta oración, Ana expresa el gozo que Dios le ha dado, y la palabra cuerno es esta justamente. Dices, bueno, ¿por qué un cuerno? ¿Qué es un cuerno? Bueno, pues ya sabemos que es una punta huesuda y afilada que crece pues en algunos de los animales, ¿no? Pero muchas veces debido a la fuerza de un buey o al cabestro que tienen, pueden expresar esta fuerza. Incluso tú ves a los cimarrones o incluso a los venados, ¿no? Combatiendo uno con otro con estos cuernos, ¿no? Es decir, es una imagen de fuerza y Dios la ha hecho fuerte a Ana y la ha salvado de sus enemigos, pero algo curioso aquí que en realidad yo lo vi un poquito más, como muchos en cuanto a una oración profética, y esto se los decía desde el año pasado, justamente antes de toda esta pandemia, cuando pude compartirles la primera vez. No habla justamente de esta crueldad de la segunda esposa de su esposo, ¿no? O sea, de Penina, como la recordamos. En realidad habla de muchos más enemigos, ¿no? 1 Samuel 1, 6, 7 decía, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero en esta oración ella habla por este poder del Espíritu de Dios. Ella declara eventos futuros, porque sabemos que Dios salva a su pueblo de todos sus enemigos, de las malas acciones, del pecado, de la muerte, del diablo, del infierno. O sea, fue correcto que Ana declarara estas cosas al entregar a su único hijo a Dios. La obra de Samuel para Dios fue una importante parte del plan de Dios para salvar a su pueblo escogido, que tampoco es exclusivamente Israel, sino de todos los que creemos en él y en el pago de Jesús por nuestros pecados en la cruz. Es decir, a todos los que creen en esta promesa. La primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana hizo esta oración cuando les comentaba, entrega a su hijo Samuel para que trabajara para Dios. Dios en realidad la llenó de su espíritu y de gozo mientras la alababa. Porque claro, no solamente dijo esas palabras desde su propia mente, Dios le mostró en realidad lo que quería decir. Justamente en el versículo anterior, Ana habla sobre las cosas buenas que Dios hace por su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Dios no alaba por las cosas que hacen ellos. Es decir, también elogian a Dios por quien es. Lo elogian por su carácter perfecto y maravilloso. Dios es santo y es el único Dios. Por tanto, hay otros muchos dioses, pero son dioses falsos. Ninguno de ellos tiene derecho a ser llamado santo. Ninguno de ellos es el Dios de Israel. Entonces, en realidad, pues no son dioses, aunque la gente pueda llamarlos así erróneamente desde tiempos antiguos, y nada más hacen dioses con otro tipo de madera, le ponen otro nombre, lo visten diferente, lo hacen en otro país, pero siguen siendo falsos, siguen siendo pues no reales, no caminan, no andan, no son dioses de verdad. Nosotros tenemos al único Dios. Y Ana llama a Dios eso, su roca, es decir, su fuerte defensa. En varios lugares la Biblia llama a Dios una roca. Ahí lo tenemos en Deuteronomio 32:4, que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y así como hemos visto que unas tormentas no tienen efecto sobre las rocas fuertes, ¿no? No podemos ver que tantas montañas nada más se erosionan un poco después de tantas tormentas, pero ahí siguen, ¿no? Entonces,
Los problemas no pueden perturbar a alguien que confía en Dios. Aunque nos sintamos afligidos, es ahí donde lo tenemos que buscar. Así como una casa sobre la roca se mantiene firme, y ahí tenemos la parábola de los 2 cimientos de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, ¿no? 7:24. El pueblo de Dios siempre puede confiar en Él. No debemos tener miedo nunca, porque Él nunca nos va a decepcionar. La gente puede imaginar que un Dios falso puede proporcionar seguridad. Pues lo tienen aquí, lo tienen colgado, lo tienen en la sala, lo tienen en muchos lugares. Levantan, pues sí, templos, ¿no? Pero por supuesto están equivocados. En ningún otro Dios hay salvación. Ni ningún otro Dios puede rescatar a su pueblo. Ningún otro Dios puede mantener a salvo a su pueblo. Solamente el Dios de Israel, Jehová, que creó los cielos y la tierra, puede hacer estas cosas. 1 Samuel 2:3. Sigamos. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. La forma en que Dios salva a su pueblo es perfecta, lo sabemos. Su naturaleza santa es perfecta. Sus juicios contra los orgullosos enemigos o contra sus orgullosos enemigos son perfectos. Debido a que Dios es santo, Él salva a su pueblo de los orgullosos planes de sus malvados enemigos. Estos orgullosos enemigos se preparan para luchar contra los siervos de Dios. Lo hemos visto en la historia de la Biblia. ¿A quienes mataron? A todos los profetas, ¿no? Estos enemigos hablan con orgullo porque confían en su éxito. Dice Salmos 2, del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, o sea, unidos contra Jehová y contra su ungido, es decir, su hijo, su rey, Jesús, ¿no? Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Incluso se atreven a insultar al mismo Dios. Sin embargo, estas palabras son en vano. Dios está al lado de su pueblo, al lado de todos nosotros que creemos en Cristo y todas las personas en el mundo y a través de la historia que han creído esta promesa. Y bueno, lo recordamos incluso con Daniel, ¿no? Así fue lo que me vino a la mente y viendo la historia de Daniel. ¿Quién mejor que Daniel que vio todo este futuro? Dice Daniel 7, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dios va a luchar por ellos, va a luchar por su pueblo, va a luchar por sus hijos, y nadie va a poder derrotar a Dios. Salmos 2 empieza en el 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El mismo Dios, me imagino su cara cuando ve a sus enemigos tratando de derribar su gobierno, su obra a su pueblo, y no lo van a lograr. Ya está escrito. Dios tiene este conocimiento perfecto, Él sabe todo. Es consciente de cómo estos orgullosos enemigos han insultado a su pueblo, y Él los conoce sus planes, incluso antes de que comiencen a llevarlos a cabo. Hay una escena en Segunda de Reyes, en 6, cuando el rey de Asiria tenía guerra contra Israel y los trataba de emboscar. Y siempre trataba de llevarles la ventaja a Israel, ¿no? Sin embargo, dice el pasaje que era el mismo Eliseo. A ver, déjenme leerlo. Dice, tenía el rey de Asiria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces, dice que justamente estaba el rey de Siria buscando pues bueno, sí, amedrentarlos en esta guerra, ¿no? Pero en realidad no podía. Después dice el pasaje que el rey de Siria se turbó pensando, oye, pues, ¿quién le está diciendo dónde ir, no? Y sus mismos siervos le decían, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo
está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, Dios ya conoce sus planes también. Ahora, volviendo a Ana, por el poder del Espíritu Santo, Ana declara el juicio de Dios contra sus enemigos. Dios sabe lo que están diciendo porque Él es el juez. Es decir, las personas pesan un objeto para comprobar si tiene el peso adecuado para tal o X cosa. Y de la misma manera, Dios también sopesa las acciones, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es el corazón con el que lo pesa, ¿no? Dios va a ver si tienes y crees en la promesa de Jesucristo, en su perdón. Él pesa así los corazones, pero obviamente necesita que el corazón sea pues un corazón humilde, un corazón afligido, un corazón que pueda ser guiado por Él. En 1 Samuel 2:4, en el siguiente versículo, dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Seguramente Ana pues, lo sabía y nosotros más con el tiempo, ¿no? La historia de estas guerras, ¿no? Estas guerras antiguas, cómo peleaban más seguramente todos estos ejércitos, pues conocemos mucho el tema de los arcos. Estos se encontraban en las herramientas más poderosas para la guerra. ¿Por qué? Porque los soldados más fuertes y más ágiles y más rápidos, tal vez no los más grandes, pero sí los más certeros llevaban los arcos. Y entonces asustaba seguramente a mucha gente cuando veía ejércitos, cuando tenían obviamente arqueros detrás, ¿no? Y estos eran especialmente aterradores porque los soldados que podían luchar contra ellos, pues tal vez no tenían arcos, entonces tenían que mantenerse alejados para no tener peligro. Y esos soldados, pues sí, podían matar a la gente de cerca, pero eran completamente incapaces de atacar a los arqueros. Un soldado que ataca con una espada corre un gran peligro, pero un soldado que es un arco pues es más certero, es mucho más peligroso, necesitas más distancia para ir tras él, etcétera. Se siente mucho más seguro un arquero. Hoy en día los snipers y bueno, hoy en día no, o sea, hace un tiempo, hoy en día creo que lo hacen, pues sí, con computadora, un dron y ya, ¿no? O sea, ha avanzado mucho el tema de los arqueros, ¿no? Pero Ana describe esta batalla de los arqueros, ¿no? En donde Dios actúa para salvar a su pueblo. Entonces, los soldados fuertes con arco suelen asustar a la gente, en eso estamos. Sin embargo, en esta batalla y en este cántico, los mismos soldados con arcos se han asustado mucho. Entonces, ustedes piensen en una batalla. Las personas que tropiezan en estas batallas pues, corren mayor peligro. ¿Por qué? Porque o son demasiado débiles para atacar a su enemigo, o son demasiado débiles para incluso huir. Entonces, en esta batalla, esas personas débiles, dice Ana, se han vuelto fuertes. Dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y en quién pensamos cuando escuchamos de este pueblo, de esas personas frágiles y débiles? Pues obviamente leyendo entre Jueces y Ana y esta parte de él, dices, pues Israel es el que tiene toda la cara. ¿Por qué? Porque era un pueblo débil, pero Dios los hizo fuertes. Se hicieron débiles cuando confiaron en esos otros dioses que no eran dioses, eran, pues sí, estatuas de piedra. Pero debido a que Dios está del lado de su pueblo, nadie puede oponerse a ellos con éxito sin que Dios se interponga en su camino, ¿no? El pueblo de Dios puede ser débil, sí, pero las palabras orgullosas de sus enemigos pueden atemorizarlos, pues sí, también. Sin embargo, nada puede separar al pueblo de Dios de su mismo amor, del amor de Dios. Al final su éxito es seguro. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Él es el juez. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
y somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que está diciendo Ana en esa parte. Todo lo que venía no nos va a poder separar de Dios. Nada, nada si creemos en Él. 1 Samuel 2:5, el siguiente. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Dios no solo rescata a su pueblo, también nos brinda esa seguridad, incluso podría decirlo, esa satisfacción de estar con Él, claro, satisfacción y paz. Aquí claramente Ana se refiere a su propia existencia cuando habla de la mujer sin hijos. Ella misma lo reconoce. Pero Dios le había dado a Ana el hijo por el que ella había orado con tanto ahínco y con fe. Sin embargo, por el poder del Espíritu Santo, Ana describe algo que está más allá de su propia existencia. Esta mujer sin hijos ahora tiene una familia completa de 7 hijos. Pero algo importante es que en esta declaración ella todavía no tenía. Es decir, nada más había tenido uno y había entregado a ese uno, a Samuel. Pero en ese momento, a pesar de que lo había entregado, se lo había dado a Dios, ella estaba feliz, no le hacía falta nada. Dios la iba a proveer y la había provisto de todo. La había provisto en ese momento de esa seguridad. Y sabía Ana que le iba a proveer en el futuro. Tanto así que dice, tiene 7 hijos. Dice Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo conocemos. Ahora, no estamos hablando aquí de riquezas humanas, salud o la paz como la que le da el hombre. Estamos hablando de la que otorga Dios cuando somos sus hijos. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por otro lado, los orgullosos enemigos del pueblo de Dios lo pierden todo. Para ellos, el hambre la reemplaza la codicia. La desesperación la reemplaza la satisfacción. Dios les ha quitado todas las cosas de las que estaban tan orgullosos, pero ¿por qué hablo en pasado? Por supuesto, no siempre vemos que tales cosas suceden en esta vida. Es decir, pues tal vez nosotros no lo vayamos a ver. Pero el autor de Eclesiastés, ese hecho era una prueba que hay vida más allá de la muerte cuando escribe en Eclesiastés 3:16, vi más abajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. En lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios es el juez de todos y sus propósitos no pueden fallar. También Eclesiastés en el 12:14 dice, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Podemos ver que por el poder del Espíritu Santo, María expresa ideas similares a la de Ana en Lucas. Y ya lo vimos. Dice Lucas 1, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Jesús también parece referirse a las palabras de Ana en Lucas 6. Porque él dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados, ¿quiénes? Vosotros los pobres. En el 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. En el 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. En el 23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con sus profetas. Es decir, tenemos esa esperanza. Incluso Isaías lo decía, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Eso es Isaías 54:1. Jeremías también lo dice en el 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.
Así ha dicho Jehová, reprime el llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Es decir, para mí todo esto ha sido, pues, ver en el canto de Ana todas estas profecías cumplidas. Es decir, se repiten también las ideas, ¿no? De hecho, para Isaías, la idea de la mujer sin hijos se convierte en una parte importante de los últimos capítulos del libro, ¿no? Lo usa para expresar la promesa de que Dios traerá de regreso a su pueblo, a su propio país, a Israel, y lo vimos, ¿no? Hoy Israel es una nación desde el 48. Ezequiel 37:21 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Las profecías que estamos viendo, cumplidas y que se están cumpliendo, y lo que hemos visto, y cómo vemos la palabra cumplirse poco a poco. Y cuando vemos esto en comparación con la oración de Ana, yo digo, de verdad, todo lo que dijo es eso, es un canto profético y de alabanza y de seguridad y de gracias a Dios. Sin embargo, la promesa de Dios no es solo para la gente de esa nación. Lo que dije en un principio, Dios traerá seguridad, satisfacción y paz a todo su pueblo de todas las naciones, pero los que crean en Él, en su Hijo, en que tú pidas perdón, en que tú le pidas perdón a Cristo y Él te salve, como nosotros le pedimos y nos salva, ¿no? Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios tiene poder incluso sobre la vida y la muerte. El hecho de que Dios da la vida no debería sorprender a nadie. Él es el hacedor de todo ser viviente, es por eso y por Él que tenemos vida y fuerza. No podríamos existir sin Él. Lo veíamos con Miguel la semana pasada, Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dependemos de Él para la vida, dependemos de Dios, dependemos de la comida y de todo lo demás que necesitamos, hasta de la luz. O sea, si no tuviéramos luz, pues no podríamos hacer tampoco muchas cosas hoy en día porque la necesitamos. Había un comercial en algún tiempo que decía de unos niños, ¿no? ¿Y tu papá qué es? No, pues médico. Ay, ¿qué padre tu papá? No, pues es policía. ¿Y qué es el tuyo? No, pues bombero, ¿no? Y todos le preguntaban a un niño que no respondía, ¿tu papá quién es? ¿No? O sea, ¿en qué trabaja? No, mi papá trabaja en la CFE. Todo esto decía, bueno, si ustedes no tuvieran luz, pues en vano serían sus trabajos, ¿no? Básicamente aquí Dios nos tiene, bueno, no nos tiene. Dios, dependemos de Él, que Él nos da todo. Y hasta hoy en día, de verdad que hasta tener luz, podemos decirle, Dios, gracias porque tengo luz, porque tengo la comida y porque no se me echa a perder la leche que compré y la abrí, porque está en un refri, ¿no? Y el refri tiene luz. Sin embargo, puede sorprendernos leer que Dios tiene poder también sobre la muerte. Y la muerte es uno de los enemigos de Dios y ya la venció. Pero yo veo algo, ¿no? En Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice Apocalipsis, ¿no? Dice ese versículo. Es decir, Dios ya los venció. ¿Y Él por qué? Porque Él revivió y lo dice aquí. Pero también es una fuerza maligna que usa el diablo, ¿no? Incluso contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo odia al hombre, ¿no? Y odia más a los hijos de Dios. Por eso al pueblo de Israel. Dios nunca tuvo la intención de que la gente muriera, es decir, la gente entró en el mundo debido a estas malas acciones, a no obedecer a Dios, al pecado de Adán y Eva, ¿no? Pero pues bueno, no era parte del plan, ¿no? Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser, ¿no? Y entendemos que Dios no está haciendo nada malo por poder... por haber puesto al hombre a trabajar y demás. Eso pues nos lo ganamos nosotros, ¿no? Por no obedecerlo. Pero también Dios como juez, podemos recordar cómo actuó con nosotros, igual que Abraham intercedió por Sodoma, ¿no? Es correcto y apropiado que un juez emita estos juicios correctos. Dios tiene estos juicios correctos. La muerte es el castigo que todos merecemos por nuestros pecados. Sin embargo, Dios es tan bondadoso que nos salvó por medio de su Hijo Jesús.
que sufriera Él la muerte en lugar de nosotros para poder perdonarnos. Debemos confesar nuestros pecados, arrepentirlos, pedirle perdón y aceptarlo en nuestra vida. Entonces Dios nos dará una vida que nunca va a terminar. Dice Juan 3:16, y lo conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Es decir, la declaración más sorprendente aquí es que Dios devuelve esa vida a las personas. Y no solamente hoy, sino para siempre. Es decir, con la muerte de Jesús, Él derrotó a la misma muerte ante todo el pueblo de Dios, ante todas las personas que creyeran en Él y las personas que creyeron en esa promesa. Y Él mismo volvió a la vida después de esa muerte. Así también es la promesa de que todo el pueblo de Dios lo hará y todas las personas que crean en Él lo hará. Aquí, Miguel, yo me quedé en el 2.6, todavía seguiría más. Disculpa que no he podido terminarlo. Yo por el tiempo, pues si quieres me quedo aquí. Si hay alguna otra oportunidad, pues obviamente me sigo con 1 Samuel 2.7, pero no quisiera tomar más tiempo para el estudio. No sé si está bien y ahí lo dejo. O ya me das otra oportunidad bien, para la siguiente. Déjale ahí porque si no, no va a dar tiempo de lo siguiente. Exacto. Pero Gracias. en otra ocasión terminas esta parte. Claro que sí. Gracias. Gracias por compartirnos esta parte, Mauricio. Gracias. Bien, pues miren, digo, sin lugar a dudas, en la palabra de Dios pues es infinita en cuanto a conceptos, es infinita en cuanto a todas aquellas cosas que vamos a aprender y veremos que nunca dejaremos de aprender aún en la eternidad de Dios, porque Dios es infinito. Pero lo que Dios ha revelado ahora en su palabra, todo nos sirve, nos nutre, la diversidad de personas que comparten, pues Dios usa su forma de ser, Dios usa su carácter y todos somos edificados a través de la palabra de Dios. Obviamente esta oración de Ana es muy significativa y es una de las oraciones también más importantes de la palabra y el punto que tocó Mauricio de la participación de la mujer, pues sí es muy importante. Recuerden que Pablo dice ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo prácticamente. Entonces, si bien Dios dio un orden de cómo deben de ser las cosas, que es a través de los hombres, como Dios va a hablar preponderantemente, eso no implica que una mujer que quiera servir a Dios, como Ana la profetisa también, o como esta, pues el caso de 3 o 4 mujeres, ahorita no tengo la mente clara todas, pero Dios las usó y las usó precisamente por su corazón, por su entrega. La misma María, Madre de Jesús, también tiene una oración muy importante y junto con la de Ana, pues son oraciones claves en la palabra de Dios. Pero ahora pues vamos nosotros a continuar precisamente con la parte de la oración y esta que vamos a ver ahora, que es la oración de Jesús. Nos vamos a dar cuenta nosotros que en esta oración es Jesús el que habla. Nosotros ya habíamos visto anteriormente que el Padre Nuestro está, y lo que estudiamos anteriormente es cómo Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, pero ahora nosotros vamos a ver la oración de Jesús. Y aunque en Mateo 6, de 9 al 13, en Lucas 11, del 2 al 4, han llegado a conocerse en el ámbito popular como la oración del Señor o el Padre Nuestro, esa oración fue en realidad un ejemplo enseñado por Jesús a sus discípulos, reitero, como un patrón a seguir en sus propias oraciones. Pero la oración que se registra aquí en el capítulo 17 de Juan es la verdadera oración del Señor porque exhibe la comunión cara a cara de Dios Padre, de Dios Hijo con Dios Padre. ¿Sí? Entonces vamos a ver brevemente. Yo les pedí, ojalá lo hayan podido hacer todos, que le dieran una repasada a este capítulo 17 de Juan, para que tuvieran una idea. Son 26 versículos, pero vamos a dar una breve repasada para saber en qué estamos. No vamos a usar absolutamente todos los versículos,
pero vamos a usar los que son muy importantes para poder enfatizar las verdades que se tienen que revelar a través de esta oración. Entonces dice así, Juan 17, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ahora la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y me he glorificado en ellos. Perdón, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre el justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Era importante que nosotros tengamos en la mente todo el contexto de la oración, porque a través de las enseñanzas que vamos a extraer de esta importantísima oración que fue previa al momento en que Jesús va al huerto de Getsemaní para enfrentar la prueba más dura, donde él también eleva otra oración ya en la dependencia completa de Dios, que pues sí podemos analizarla también posteriormente, y sobre todo en esta época que ya viene la Semana Santa y que se celebran, pues bueno, se recuerda el sacrificio de Jesús y cómo él padeció, será importante.
Pero ahorita, para nosotros lo importante es que en esta oración se presenta un contenido específico de las oraciones frecuentes que Jesús tenía con el Padre. Él tenía una comunión constante con el Señor, pero no en todas se muestra como en esta parte exactamente todo lo que Él pide. Entonces aquí nosotros vemos que aunque Jesús era Dios, el Dios hecho hombre que renunció a su divinidad, como dice en capítulo 2 de Filipenses, para hacerse hombre y cumplir el cometido más importante respecto de la raza humana, Él pasaba tiempos con su Padre Celestial privados en oración. Por ejemplo, en Mateo 14:23 nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces, tenía grandes periodos de oración, como vemos, ¿no? En Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué Jesús, su vida era una vida de oración? Porque a través de la oración, como ya hemos analizado muchos conceptos, pero a través de la oración nosotros depuramos todas las cosas vanas que puede haber en nuestro pensamiento. Y si somos honestos con Dios, si en nuestro corazón está el hacer la voluntad de Dios, de una manera natural vamos a ir viendo cómo todo lo vano, lo superfluo que puede haber en nuestras vidas, se va disipando ante estar en la presencia misma de Dios. O sea, Dios es un ser supremo, es el ser más hermoso que puede existir. Nadie lo puede ver y vivir, por eso dice la Escritura, nadie ha visto jamás a Dios. Un día cuando ya vayamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo, dice, le veremos y seremos transformados a su semejanza, ¿no? Y le veremos tal cual es. Pero sin embargo, a través de la oración sí podemos palpar todos los atributos y todas aquellas partes de su carácter que son propicias a nosotros. O sea, Dios, como hemos venido estudiando los miércoles desde hace varios años, tiene diferentes atributos, entre ellos está el de la justicia, pero también es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, es grande en misericordia y piedad, es bondadoso. O sea, eso a todo el que eleva sus ruegos a Dios lo hace enamorarse de Dios y llega al momento en que es tan hermosa esta comunión que lo que más debe anhelar es esa. Por eso el Salmo 67:18 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada de ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aquí el salmista está expresando lo importante de esta comunión y Jesús lo sabía. Entonces, esta oración nos revela detalles preciosos de la comunión e intercesión del Hijo con el Padre. Porque así como nosotros constantemente unos a otros nos pedimos que oremos por circunstancias, por personas que están viviendo pruebas, enfermedades, etc. Cuando tenemos esta comunión, Dios nos va revelando detalles de su ser y de su personalidad que podríamos decir que nos sacan de este mundo. Mientras más avanzamos como creyentes, más debemos darnos cuenta que este mundo no tiene realmente nada que ofrecernos de las cosas que realmente valen la pena de la vida, ni tampoco sacia a nadie. Recuerda lo que Jesús le dijo a la samaritana en el capítulo 5 de Juan, perdón. Todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Podríamos decir que es agua viva. Entonces, volviendo a esta enseñanza, este capítulo es la transición, porque marca la enseñanza final del ministerio terrenal de Jesús y el comienzo del ministerio de intercesión que iba prácticamente a ser perpetuo. ¿Sí? Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Jesús decía, mientras estaban en el mundo, según leímos ahorita en Juan, y yo los guardé, ahora voy a ti, Padre. Pero la importancia de que Él esté en la presencia de Dios al lado de Él en el trono es porque Él siempre va a estar intercediendo por nosotros. ¿Sí? Y entonces, en muchos sentidos, esta oración también resume el contenido de todo el Evangelio según San Juan. Sus temas principales incluyen, vale la pena mencionarlos, la obediencia de Jesús a su Padre, como primero. O sea, Jesús nunca hizo nada por sí mismo, sino que siempre hizo lo que el Padre le revelaba. Su intención, que es el punto 2, era la glorificación de su Padre a través de su muerte y exaltación. O sea, Jesús iba a cumplir un propósito en su vida y nada lo iba a hacer moverse de esto. Por eso dice la Escritura que Él puso su rostro como un pedernal. Nada lo iba a mover, o sea, como una piedra, nada lo iba a mover del propósito que tenía de haber venido a este mundo. El tercer punto es la revelación de Dios en Jesucristo. Recuerden, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús reveló al Padre porque Él en un sentido se anuló para dar paso a todo lo que era el Padre y lo que Él decía y hacer su voluntad. Y luego viene la parte cuarta, que es la elección de los discípulos, para que fueran sus testigos en el mundo una vez que Él tuviera que partir, una vez que tuviera que salir de este mundo. Y esto propiciara ya como iglesia la misión de todos sus testigos en este mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 6, la unidad de la iglesia modelada por la unidad al Padre que tiene el Padre y el Hijo, ¿sí? Y el destino final del creyente, que es un día estar ante la presencia del Padre y del Hijo. Este capítulo 17 de Juan incluye o resume todos estos 7 puntos del sentido de la estancia de aquí y de Jesús en este mundo y del Evangelio. Ahora, este capítulo que nosotros vamos a ver ahorita, lo podremos dividir en 3 partes, que es muy importante. La primera de ellas es la oración de Jesús por él mismo. Estos son de los versículos 1 al 5. El segundo, la oración de Jesús por los apóstoles. Esto es de los versículos 6 al 19. Y el punto número 3, la oración de Jesús por todos los creyentes a partir de entonces del Nuevo Testamento que formarían la iglesia, que va del 20 al 26. Entonces vamos, como les decía yo, a ver los pasajes más relevantes de este capítulo 17. No vamos a ver pasaje por pasaje, sino vamos a exaltar las verdades más relevantes para que se queden en nuestro pensamiento y nosotros sepamos por el resto de nuestra vida que esta oración, sin lugar a dudas, fue contestada por Dios a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, entonces Él no tiene por qué no cumplir una promesa de las que hace o una petición de nosotros, sus hijos. Por eso es que nosotros como hijos, mientras más conformamos nuestra vida a la voluntad de Dios, más seguros podemos estar que Dios va a responder nuestras oraciones. Un ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro. Jesús dice, antes de que se efectúe el milagro, yo sé que siempre me oyes, pero esto lo digo para que los que están aquí crean que tú me enviaste. ¿Ven? Yo sé que siempre me oyes. Entonces, nosotros tenemos que aprender que las dudas respecto al amor, el cuidado y el cumplimiento de sus promesas, respecto a la veracidad de que todo lo que Dios dice lo va a llevar a cabo, es generalmente porque no hemos seguido en plenitud el camino de su voluntad. Y esto que vamos a analizar debe alentarnos, estimularnos a vivir para hacer la voluntad de Dios. No hay
cosa más grande en esta vida, mientras Dios nos tenga en este mundo, que hacer la voluntad de Dios. De hecho, ojalá que al terminar este estudio que vimos tantos aspectos de la oración, vimos la armadura, todos los elementos que Dios nos da para poder vencer al diablo, a sus ángeles como Jesús venció, sean un cimiento para el futuro de nuestra vida cristiana y que ya no nos volvamos a desviar jamás ni a confundir siquiera. Entonces vamos a comenzar repitiendo el versículo 1 del capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, ha llegado la hora. ¿De qué hora estamos hablando? Precisamente del tiempo determinado para su muerte. Nosotros como creyentes, cuando nos convertimos, Dios nos deja en este mundo. Él podría llevarnos al cielo en forma inmediata, pero Él nos deja en este mundo porque quiere que seamos partícipes de su plan eterno y divino, y de esto va a depender toda la eternidad. Entonces, si nosotros nos quedamos en este mundo, es un privilegio para que podamos servirle. Como dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Y todos vamos a tener una hora en la cual Dios nos va a llamar a su presencia. Y el día que llegue esta hora, así como Jesús se está manifestando ahorita, la hora ha llegado. Cuando llegue esta hora en nosotros, en nuestra vida, es porque ya terminó el trabajo de Dios con nosotros. Si sembramos correctamente, recibiremos recompensa. Si sembramos incorrectamente, recibiremos pérdida de recompensa. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, dice Mateo capítulo 6, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces tú deberías de preguntarte, ¿dónde está mi tesoro? Un día esta vida terminará para cada uno. Así como los apóstoles se murieron, todos los santos a través de los siglos del Antiguo Testamento, ha llegado el tiempo en que Dios los llama a su presencia. Tú y yo hoy estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer por el resto de nuestra vida? Pues aquí, cuando Jesús dijo, ha llegado la hora, es porque Él sabía que se acercaba al fin. Él inclusive estaba a punto de enfrentar una prueba, como nadie nunca, jamás va a poder enfrentar, ni enfrentará, que era cargar con el juicio de los pecados de toda la humanidad. Pero Jesús claramente sabía que todavía tenía que pasar este trago amargo, porque era necesario de acuerdo a ese plan que Él había venido a cumplir a este mundo. Por eso en el capítulo 12:24 de Juan dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús sabía que para que el evangelio se perpetuara, para que todos los seres humanos pecadores tuviéramos una oportunidad, Él sabía que tenía que morir por nuestros pecados. Y así nosotros también como creyentes. O sea, debemos de saber que si nosotros no morimos a nuestros planes, si no nos hacemos a un lado nuestras metas mundanas, temporales, que todas se van a destruir a final de cuentas con el fuego,
si no nos abocamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a perder la gran oportunidad para la eternidad. Ahora Jesús dice en este mismo versículo 1 del capítulo 17 de Juan, glorifica a tu Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al cumplir la voluntad de Dios, automáticamente, al ser glorificado por hacer la voluntad de Dios, iba a glorificar al Padre con su muerte. Fíjense qué interesante, ¿sí? También quiere decir que todo creyente que vive para hacer la voluntad de Dios está glorificando al Padre. Y recuerden, el único ser que merece toda la gloria es Dios. Como dice Pablo en Romanos, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí? Por Él, de Él y para Él. Porque Él todo lo hizo, Él todo lo ideó, y Él es el único que merece la gloria. Entonces Jesús había transcurrido en este mundo haciendo siempre la voluntad de Dios, y ahora había llegado el tiempo en que lo iba a glorificar con su muerte, llevando a cabo el acto más importante para la humanidad, su muerte en la cruz. Entonces, glorifica a tu Hijo por medio de ella, ¿sí? Él, Jesús, recibió la exaltación, la adoración y el amor de millones de seres humanos cuyos pecados Él llevó. Si alguien quiere ver con mayor precisión esto, puede leer después el capítulo 53 del libro de Isaías, porque ahí está claramente que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí es donde Jesús, al cumplir este ministerio, iba a recibirles la exaltación. Ahora, Jesús aceptó este camino a la gloria porque sabía que así sería glorificado el Padre. Recuerden que Jesús mismo decía, el que busca el reconocimiento, su propia gloria busca. Muchas personas hierran pensando que Dios los necesita a ellos para el ministerio, por ejemplo. ¿Qué harías si yo no predicara, no? Hubo un pastor que una vez le dijo a otra persona que ¿qué haría la iglesia si él se muriera? ¿No? ¿Te das cuenta? Estaba tomando el lugar de Dios. Es algo increíble. Entonces, muchos así, pero el que es un verdadero creyente sabe que en él no hay nada y que solo Dios puede hacer esa gran obra. Y Jesús aceptó el camino de su voluntad, lo cual lo llevaría a la gloria y conjuntamente él le daría la gloria a Dios por su obediencia. Porque la meta de la existencia de Jesús en este mundo, a final de cuentas, es que Dios Padre fuera glorificado en el Hijo por medio de su plan de redención, ¿no? Como dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Fíjense. Entonces, ahí está, que es inescrutable, pero Jesús sí sabía a lo que venía y lo cumplió. Y entonces tú tienes que recapacitar o buscar. Ok, si realmente ya eres salvo y Dios te dio una nueva vida en Cristo, el propósito de tu vida cambió. Antes de conocer a Cristo, todos hacíamos lo que nuestro corazón nos dictaba, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos dejamos influir por la corriente de pensamiento de este mundo, pero nuestro destino era estar separados siempre de Dios. Ahora que Dios nos redimió, cambió nuestro destino. Nos hizo sus hijos, parte de la familia de Dios, nos hizo herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas. No es lógico que tú como creyente quieras querer seguir viviendo como vivías antes. Si eso prevalece en ti, lo más probable es que todavía no seas salvo. Porque una de las cosas, uno de los sellos que todo creyente tiene
cuando se salva verdaderamente, es gratitud a Dios. Y esta gratitud viene principalmente porque sabe que él no merecía otra cosa que el infierno. Y que Dios en Cristo le mostró su amor, dándole vida eterna y librándolo de ese espantoso lugar, ese lago de fuego que arde con azufre, donde todos los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Imagínate, cuando vienes a Cristo, ¿de qué te libró? Entonces, bueno, o sea, Jesús nunca perdió esta visión. Dice Juan 13, del 31 al 32. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. O sea, él, en el momento del sacrificio, le iba a glorificar para siempre. Y Jesús dice, Dios es glorificado en el Hijo. Entonces tú hazte esta pregunta. ¿Tu vida está realmente glorificando a Dios o buscas tu propia gloria? ¿Sí? Piénsalo. Si buscas tu propia gloria, no has entendido nada. Porque, como bien ahorita Mauricio mencionaba, todo se lo debemos a Él, desde la luz, la lluvia, las cosechas, todo lo que tenemos, nuestra propia vida, cada momento que respiramos, se lo debemos a Él. ¿Sí? Y entonces pasamos al versículo 2 del capítulo 17 de Juan. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Fíjense qué interesante pasaje. Le has dado potestad sobre toda carne, o sea, sobre todo ser humano, para que le dé vida. Y otro punto importante, a los que le diste. Primero, le has dado potestad. Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, por eso es que la Biblia nos prohíbe a nosotros juzgar en ese sentido. El juicio Dios se lo dio al Hijo porque siempre siguió el camino de su voluntad. Y nosotros, como humanos, nos equivocamos en muchas cosas, juzgamos incorrectamente porque ni siquiera sabemos todos los detalles de cada situación o el porqué de la conducta de ciertas personas. Pero Jesús todo lo sabe. Jesús siempre obedeció. Por eso es que cuando un creyente va creciendo en el servicio a Dios y va creciendo en la comunión con Dios, él empieza a ver como Jesús ve. Recuerden lo que dice 1 Corintios 13. Cuando era joven, pensaba como joven. Cuando era niño, pensaba como niño. Mas cuando ya fui adulto, dejé lo que eran las cosas de niño. Ahora vemos como por un espejo, veladamente. Entonces veré como fui visto y conoceré como fui conocido. ¿Okay? O sea, nosotros no vemos correctamente ahorita, pero mientras más se desarrolle en nosotros la mente de Cristo, más podremos ver. Mateo 28:18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es que Él es el que debe ser nuestra guía. Él es el único que conoce el camino al Padre. Recuerden Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando la gente busca sus propios caminos, es como la torre de Babel. Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo, para que si viene otro diluvio, ya no nos afecte. O sea, le está diciendo a Dios, lo que tú dices, Dios, tus órdenes no importan. Lo importante es lo que nosotros pensamos. Imagínense ahora, en esta época moderna, que nosotros vemos cómo es imposible que un ser humano hubiera podido, por un medio de una torrecita, llegar a Dios. ¿Qué tan alta pudo ser en aquel entonces esta torre? En comparación a los grandes rascacielos que hoy existen, ¿no? Ahora que el hombre ya ha incursionado en el espacio, en el estudio de las galaxias, a través de los potentes telescopios que hay, etcétera, se da cuenta que no es nada en comparación del universo. Pero esta generación
en su corazón. El problema es que se estaban rebelando contra Dios. Entonces, cuando Jesús dice que toda potestad le es dada, es donde nosotros debe surgir este temor reverente hacia Dios, porque su autoridad es sobre toda carne, como lo dice Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Sí? No, ese ya lo dije, pero en Mateo 28:18 también ya lo dije. Entonces, bueno, confiemos en la guía que Dios nos dejó en su palabra, en todo lo que Jesús dejó plasmado en los evangelios a través de los instrumentos que usó, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque esta parte de los evangelios de veras requiere un estudio especial, porque es lo más importante. Todas las otras cartas y todo el Antiguo Testamento son cartas doctrinales, pero los evangelios representan los aspectos de la vida de Jesús, que es lo más importante de todo. Ahora, aquí pasamos a otro punto importante en este mismo versículo. Primero, le has dado potestad sobre toda carne. Ahora, todos los que le diste, ¿sí? Esto hace referencia a la elección divina y a aquellos que vendrán o vendrían a Cristo, ¿sí? Nosotros sabemos que nadie puede ir a Dios si Dios no lo llama. Nos lo dice Juan 6:37 y 44, que dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, lo que el Padre me da. O sea, Dios tiene que dárselos. Él sabe a quién escoge. Y luego dice el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, ninguno puede venir a mí sin Dios, si Dios no le atrae. Entonces, eso de que tú buscas a Dios, eso de que tú lo encontraste, es una falacia para ti. ¿Por qué? Porque no es cierto. Si tú estás en Cristo ahora es porque Él te llamó, ¿sí? Es porque Él tenía ya un propósito para tu vida. Entonces, nosotros tenemos que saber y tener gratitud además de esto, porque Dios nos está llamando. Podríamos decir que si tú estás escuchando hoy este estudio, es porque si no te has arrepentido y no eres su hijo, es porque Dios te está llamando al arrepentimiento. Te está dando esa oportunidad, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que Dios es el que elige. Y es aquí precisamente donde está la doctrina bíblica de la redención o la predestinación, que es muy difícil entenderla, porque muchos juzgan a Dios por esto, pero no se dan cuenta que rechazan a Dios, ¿sí? Como dice por ahí un proverbio, Isaías 26, no me acuerdo el capítulo, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Si Dios llevara al cielo a personas que no se han arrepentido y creído, corromperían el cielo. Pero Jesús murió por todos. Ahí es donde está la justicia, la equidad de Dios. Él murió por todos los seres humanos. Por tanto, el menosprecio al Evangelio y el menosprecio a Jesús es un pecado más grande. Eso nos lo dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Peor que violar los 10 mandamientos, peor que cualquier pecado, es rechazar a Jesús. Porque Él dio su vida por ti. Él ya pagó por ti en la cruz. Por tanto, menospreciarlo es la mayor afrenta que le puedes dar a Dios. Entonces, Juan 15:16 dice, Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca.
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el 19 también del capítulo 15 de Juan. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, el mundo que rechaza a Jesús, aborrece a Jesús. Y si tú llevas el nombre de Jesús, también vas a ser aborrecido por el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús, su vida de santidad, exaltaba el pecado de los demás. Y un creyente, mientras más va conformando su vida a la voluntad de Dios, es luz que pone en evidencia el pecado de los demás. Entonces, hay otros pasajes que se los voy a decir solo para que los anoten o luego, si alguien repite este video, los apunta, que habla de la doctrina de la elección, son bastantes. Hechos 13:48, Romanos 8:29 al 33, Efesios 1 del 3 al 6, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Tito 1:1 y Primera de Pedro 1:2. Todos estos les hablan de la doctrina de la elección, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en Cristo es porque Dios nos llamó, porque Dios nos eligió, porque Él nos amó y porque en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y como dice la misma Escritura, bueno, vamos a ver, ya pasamos al siguiente pasaje, que es Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, una de las primeras cosas que la voluntad de Jesús cumplida, que glorificaba al Padre, era que si nosotros poníamos nuestra fe y nuestra esperanza en Él, íbamos a tener la vida eterna. Y esta vida eterna es el mayor tesoro que podemos tener, porque representa que siempre estaremos con Dios, gozando de su amor, de sus cuidados. ¿Quién no se puede gozar en un día bonito? Y por ejemplo, ahora que acaba de entrar la primavera, empiezan automáticamente a cantar los pajarillos más, empiezan a florecer muchas pues, flores, etcétera. Y estamos viendo ahí la obra maravillosa de la creación de Dios. Imagínense, ustedes lo que será estar gozando perpetuamente en su presencia. Por eso dice en Juan 3:15 y 16, perdón, que todos conocemos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna no nada más es vivir para siempre en la presencia de Dios. Nosotros sabemos que todos los seres humanos tenemos una existencia eterna, pero en Cristo estaremos en el cielo con Dios y fuera de Cristo en el infierno. ¿Sí? O sea, los que, como dice este pasaje también, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué escoges? La salvación de Dios es gratuita porque no podrías pagarla. Solo tienes que creerlo de corazón, ¿sí? O como dice Juan 5:24, de cierto os digo, que todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree, tiene vida eterna. Y pasamos de una condenación a la vida eterna en su presencia. Ahora, primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solo Jesús nos da la vida eterna. Ni otros
líderes de cualquier religión, ni en una persona que la gente dice que es muy santa, sin saber siquiera lo que significa la santidad, que lo vamos a ver a continuación. O sea, es conocer a Jesús y creerle, ¿sí? Por eso es que Jesús, cuando estaba aquí, Él nos dice en Juan 17:4, ahora, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Te he glorificado en la tierra porque siempre hizo su voluntad, ¿sí? Acuérdense que Él decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo, Juan 5:30. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Esa es la consigna que debemos de tener todos los creyentes. Solo tenemos que buscar la voluntad de Dios Padre, porque recuerden, es buena, es agradable y es perfecta, como lo dice Romanos 12:2. No hay voluntad o un futuro mayor que el que Dios escogió para nosotros, porque su inteligencia es infinita y Él sabe qué es lo mejor de lo mejor. Por eso es que en las pruebas tampoco podemos cuestionar a Dios, porque Él está haciendo un trabajo en cada uno para formar a Cristo en nosotros. Recuerda, no le atribuyas a Dios despropósito alguno. Todo tiene un propósito. Imagínense si Jesús hubiera dudado, pero ¿cómo nos dice? Yo te he glorificado en la tierra porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Acabó porque siempre hizo su voluntad y esto le trajo gloria a Dios. Cuando tú sigues el camino de Cristo, estás haciendo la voluntad del Padre y esto trae la gloria a Dios. Y eso es lo más sublime que podemos hacer los creyentes en esta vida. Darle la gloria a aquel que nos crió y a aquel que nos salvó, haciéndose hombre. ¿Sí? Y si Jesús había terminado ya su trabajo en la tierra, ahora estaba listo para la consumación de ella, que era su muerte o su sacrificio en la cruz. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a Dios en el 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación, que el mundo fuese. Recuerden, en Filipenses 2:5 en adelante dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Él renunció a su gloria eterna que tenía como Dios para hacerse hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, hecho semejante a los hombres. El Dios eterno, por quien Dios hizo todas las cosas, renunció a eso para venir a este mundo y darnos la salvación, para tomar nuestro lugar en la cruz, por todo lo que nuestros hechos merecen. ¿Quién puede tener un amor más grande que este? Pero el mundo no lo comprende. Por eso Isaías, cuando ve toda esta visión, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído? Si tú realmente has creído, si tú realmente has tenido la fe que salve, que ahora eres hijo de Dios, no hay otra cosa mejor que puedas hacer en esta vida que vivir para hacer su voluntad. Entonces, cuando Jesús dice aquí en este pasaje 5 de Juan 17, glorifícame tú al lado tuyo,
no es que él estuviera pretendiendo robar la gloria de Dios, sino era porque él había completado la obra y él había glorificado a Dios. Y así como él renunció a ser Dios, ahora él iba otra vez a Dios una vez que terminase su obra, que ya se menciona en el capítulo 18 de Juan, en el huerto de Getsemaní donde muere y después muere. Era gloria a Dios. Ahora él justamente pedía ser reinstalado en la gloria que había compartido con su Padre desde siempre. Porque recuerden, Jesús es Dios. Desde antes que el mundo existiese, si quieres hablar de tiempo. Recuerden Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. O sea, Jesús fue esa luz cuando vino a este mundo. Y ahora nosotros tenemos esa luz a través de lo revelado en su palabra. En Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy es la forma como Dios se identificó al principio para hablar como Abraham, por ejemplo. Yo soy. Con Moisés, yo soy, diles, yo soy, me envió. Dice, oye, ¿de parte de quién voy a hablar? Diles, yo soy. Cuando estaban en el huerto y les dice a todos los que venían con Judas y todos los guardias del templo, etcétera, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, les dice. Y cuando él dice yo soy, todos cayeron a tierra. Así nosotros debemos caer postrados ante la presencia de Dios, ante esa grandiosa obra que Dios hizo en este mundo de amor por nosotros. Entonces, cuando Isaías vio su gloria, habló acerca de él, ¿sí? Por eso es que capítulos 51 en adelante son tan importantes. Todo el libro de Isaías, de hecho, es un libro profético. Un día lo empezamos a estudiar y lo concluimos porque pasaron muchas cosas, pero quizá el día de mañana volvamos a estudiar este libro que es tan importante. Entonces, cumpliendo prácticamente todo el propósito para su vida, él soportó el juicio. Estando ahí sabía que iba a soportar este juicio por amor a todos los que Dios le había dado. Por eso cuando él estaba ya en la cruz, ya se había llevado a cabo este juicio, dijo, consumado es. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, todo lo que él sufrió fue algo indecible. Y eso a nosotros nos debe armar de valor en esta vida. Porque sí, es verdad que en esta vida vamos a enfrentar el pecado, vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar ataques. Pero imagínate que llegaras al final de tu vida y estuvieras a punto de ir a la presencia del Señor y dijeras, consumado es. Hice todo lo que Dios me guió que hiciese. Pero qué tristeza llegar a ese momento del final de tu vida y que tú digas, si hubiera hecho, si me hubiera entregado. ¿Quién sabe cuánto tiempo tú ahorita, si es que ya eres un verdadero creyente, hayas perdido en el pasado por no haber hecho lo que debiste haber hecho? Quizá has sufrido de más porque Cristo llevó nuestros dolores y nuestros sufrimientos y al salirte del camino de su voluntad has tenido sufrimientos que no debiste haber tenido. Y que llegues al final de tu vida y te digas, si me hubiera entregado, si hubiera hecho,
Todos en la vida nos lamentamos de no haber hecho lo que teníamos que hacer, de no haber orado cuando tenías que orar, de no haber dedicado un tiempo a recrearte en la palabra de Dios para estimularte al amor y a las buenas obras, o pudiendo ir a un estudio cuando nos podíamos congregar, que esperamos pronto volvamos a hacerlo. No ir porque quisiste quedar dormido, no tenías un compromiso con Dios, ay, qué flojera, ¿no? Mejor me quedo aquí en el Zoom. Digo, el Zoom ahorita es una buena alternativa, pero cuando tengamos las reuniones presenciales, tienes que tener un compromiso con Dios porque ahí se manifiesta el poder de Dios en forma particular. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahorita tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar. Si ya en el pasado no te entregaste como debías de haberlo hecho, el futuro puede cambiar para ti. Pídele perdón a Dios de todo lo que no hiciste y decide creerle hoy mismo. No te hagas a ti mismo el fraude más grande de desperdiciar tu vida y perder el sentido por el cual Dios te dejó aquí. Recuerda, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Fíjense cómo dice la Escritura, te es concedido como un privilegio. Él no tiene por qué cargarte porque Él ya llevó todas tus cargas. Como dice Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todas las cargas que Dios te impone en esta vida para que tú cumplas el propósito de Dios como creyente en este mundo, Él las toma. Él ya sufrió por todos tus pecados, ya pagó tu juicio eterno. Él quiere llevar tus cargas, por lo que podríamos decir que el creyente que como Jesús anhela y sigue el camino de la voluntad de Dios, no le es gravoso porque siempre la gracia le fortalecerá para cumplir su plan en esta vida. Y Jesús te dice, lleva mi yugo y aprende que soy manso y humilde de corazón. Lleva mi yugo. Yo llevo tus cargas. O sea que ni siquiera eso. Todavía Jesús, Él llevó las cargas de toda la humanidad. Era tan fuerte esto que por eso en Getsemaní mandó un ángel a fortalecerle. En un dolor infinito, un juicio infinito. Y tú te das el lujo de menospreciar eso queriendo vivir tu propia vida. No, Dios, si me diste mi propia vida es para que yo la viva, ¿no? O sea, yo ya me arrepentí, ya creí, y quién sabe si lo hiciste, porque una de las características de ser hijo de Dios es que tú odies el pecado como Dios lo odia. Que tú aborrezcas el pecado como Dios lo aborrece. Pero si tú amas el pecado, cuidado. Quizá te creas algo, pero no lo eres. Y aquí no se trata de cuestionar. O sea, yo no puedo cuestionar como hombre, como un ser humano, a otro. Sí puedo darme cuenta de cosas, pero lo importante es que tú te des cuenta. Como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Todo verdadero creyente que tiene gratitud verdadera con Dios, lo que anhela
es seguir el camino de tu voluntad. Recuerden el sermón del monte. Si alguno te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Eso es lo que hace la gratitud, la verdadera gratitud en un creyente. Entonces, examínate. Porque si hacer la voluntad de Dios no está en tu corazón, ¿quién sabe si Él realmente ya te salvó? Pero si estás escuchando esto, recapacita. Porque Dios quiere salvarte. Hay personas que desechan a Dios y ya no quieren saber nada de Él y ya están destinando su propio destino eterno fuera de la presencia de Dios. Porque iban a querer estar en el cielo con un Dios santo cuando son impíos, inicuos y aman el pecado. O sea, el infierno fue creado para la gente que ama el pecado, que odia a Dios. Quiera Dios que ninguno de nosotros en esta iglesia caiga en esto. Pero ahorita es tiempo de recapacitar. Vamos a dejarle aquí por hoy. Vamos a dar gracias. Padre bendito, ¿cuánto te queremos dar gracias, Señor, por todas estas verdades que hoy tú nos revelaste a través de tu palabra y de esta oración de Jesús? Gracias, Padre, porque este Evangelio de Juan es el único que nos muestra esta oración previa a todo lo que él iba a sufrir en el huerto de Getsemaní. Y nos muestra qué importante es tener en cada momento de nuestra vida una comunión íntima y estrecha de ti. Y esto, Señor, solo lo vamos a llegar a hacer si realmente reconocemos que todo el poder, toda la sabiduría está en ti, Señor. Reconocemos que si por sí mismo el hombre se pudiera salvar, pues desde Babel quizá lo hubiera hecho, Señor. Pero la misma palabra Babel, confusión, es que el que rechaza tu sabiduría entra en confusión. Pero nosotros no queremos ser de estos que vivan confundidos, sino más bien queremos que tú pongas en cada uno de nosotros ese temor reverente que nos lleve, Señor, a amarte, a respetarte y a honrarte con nuestras vidas. Danos la fuerza para seguirte. Danos la fuerza para creerte. Danos, Señor, el verdadero propósito que tú nos diste para esta vida, que es conocerte y servirte, Señor. No hay mayor tesoro que podamos hacer. No permitas, Padre, que desperdiciemos nuestro tiempo en vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran. Antes disípalas de nuestra mente y haznos concentrarnos así, solo en tu voluntad y en el reino eterno. Padre, te pedimos que si alguno en nuestra iglesia todavía no te conoce, o si está engañado pensando porque una vez oró, ya es salvo sin haber tenido un verdadero arrepentimiento de corazón, un dolor por el pecado, por haberte ofendido a ti, un Dios santo, por haber llevado una vida en sus propias manos. Señor, muéstrale y dale este arrepentimiento. Sabemos que tanto la fe como el arrepentimiento son un don de Dios. Así que te pedimos que tú lo hagas en todo aquel que escuche este mensaje. Señor, guarda nuestra iglesia. Te damos gracias porque ya sabemos que tú tienes un lugar donde vamos a poder continuar en el momento oportuno, que tú lo decidas, nuestras reuniones presenciales. Y no dejamos de pedirte que sea un lugar bien ubicado, que no tenga problemas de estacionamiento, que tenga instalaciones adecuadas, Señor, para la labor sublime que vamos a hacer ahí. Señor, libra a nuestra iglesia de contagios y guárdanos de todo mal. Te pedimos esto en nombre